en este caso, al resumen del capítulo 4, para que ya con esto terminamos esta unidad, hacemos el ejercicio y estaríamos listos con la sesión de hoy día. Los 3 primeros capítulos que vimos, que todos son en común y que hablan de hardware, el primero, ¿cierto?, hablaba de todos los componentes, piezas. El segundo hablaba de el funcionamiento, ¿cierto? Y hablaba específicamente de cómo yo debía elegir los componentes necesarios. El capítulo 3 me hablaba de periféricos. Hemos recalcado en varias clases que hacer mantenimiento, ¿cierto? Las cosas no se compran y funcionan para siempre. En algún momento hay que corregir errores, o hay que instalar piezas, o hay que reparar. Entonces, este capítulo, más que nada, explica qué cosas yo necesito saber en cuanto a herramientas físicas, hacer mediciones, cómo hacer armado correcto, cómo verificar, por ejemplo, fallas, tanto de hardware como de software. Este taller tenemos que hacerlo después práctico en el laboratorio, en el -1, así que me va a servir bastante para ver la actividad que... De hecho, este ejercicio quizás lo hacemos el lunes. Bueno, vamos a hacer una pauta y van a hacer el mantenimiento, uso herramientas, pulseras y todas esas cosas, ¿vale? Ahora, el mantenimiento se entiende no como reparar cosas, chicos. El mantenimiento no es cuando nos falla algo. El mantenimiento tiene otro objetivo. Y de hecho, el otro día hicimos una pregunta de hace cuánto que no cambian la pasta térmica. ¿Cierto? No, nunca he cambiado. No sé lo que es la pasta térmica. Esas cosas son parte del mantenimiento. Y el objetivo del mantenimiento es evitar que fallen a futuro cosas que son más complicadas. Es más barato hacer un mantenimiento que una reparación, ¿cierto? Es mucho más barato. Un mantenimiento, por ejemplo, fácilmente te puede costar 0 pesos. ¿Ya? Un mantenimiento de limpieza es 0 pesos. Por ejemplo, si tengo que hacer limpieza de polvo, de ácaros, de limpiar ventiladores, que son como los componentes que generalmente se ensucian y van evitando la buena ventilación, no necesito comprar nada para hacerlo. Lo puedo hacer incluso con herramientas que tengo en la casa. Y ese es el objetivo. Hay herramientas especiales para hacer limpieza, pero también yo lo podría hacer a costo cero. ¿Ven? Y eso hace que la vida útil del equipo, ¿cierto? Si está programado para que funcione 25.000 horas con componente electrónico, te va a durar lo más cercano a las 25.000 horas, porque no se va a sobrecalentar y va a funcionar mucho más efectivo. Entonces, mantenimiento preventivo, siempre pensar en que las cosas funcionen mejor, hacerlo en forma constante y programar cuándo lo vamos a hacer, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, los equipos que son de uso personal versus los equipos que se ocupan a nivel profesional. Por ejemplo, en una empresa, en una universidad, los computadores pasan por muchas manos, se usan todo el día, son distintos usuarios y la forma de manipularlos no son las mismas, ¿cierto? Hay usuarios que le pegan a los equipos, que comen sobre los equipos, que los ensucian, ¿ya? Y que no lo haría usted con su equipo personal, ¿cierto? Que lo cuidaría, lo guarda, lo tapa, lo limpia, lo usa y lo deja ahí descansando. Pero en cambio el equipo está todo el día funcionando, toda la semana, es distinto el periodo de mantenimiento. Eso significa que nosotros cuando tenemos equipos que pasan más tiempo encendidos, o que para nosotros son de un uso más masivo, el mantenimiento tiene que ser en lapsos cortos, ¿cierto? Me refiero a que cada menos meses. En una oficina, chiquillo, si les toca hacer mantenimiento, debería ser 2 veces al año. Programarse 2 veces al año, cada 6 meses, un mantenimiento. ¿Qué significa? Ya, hoy día nos toca, o programemos que para el mes tanto, un día de no uso laboral de los equipos, se van a sacar los equipos del lugar de trabajo y se le va a hacer una limpieza de polvo nomás, ¿ya? Y luego se vuelven a su lugar original. Y eso lo documentan, lo notan y cada 6 meses lo hacen. Es un mantenimiento preventivo, ¿cierto? Ahora, en un lugar donde tú entiendes que no se usan tan seguido los equipos o no son tantas personas que lo manipulan, quizás ya no es necesario 2 veces al año, sino que con una. Ya. Su equipo personal, ¿cada cuánto tiempo le harían un mantenimiento, por ejemplo, de limpieza de polvo interno y externo? Porque depende del uso, ¿cierto? Si lo usa constantemente todo el día y lo transporta principalmente, los equipos portátiles es más complicado porque están expuestos al polvo, al agua, a la humedad, ¿cierto? Al movimiento. En una mochila debería ser por lo menos cada 6 meses. Y usted se pregunta, ¿pero cómo movimiento? Los tornillos se sueltan, las placas se sueltan, si tú lo transportas en una mochila, lo golpeas, y no es lo mismo que un equipo que esté siempre fijo, donde está en el mismo lugar y no se va a destrozar, ¿cierto? Es diferente.
Por ello, el mantenimiento de un PC de escritorio también es diferente al mantenimiento que se le hace a un computador portátil. El portátil tiene que ser más continuo el mantenimiento y el escritorio no tan continuo porque siempre está estático, claro, es una diferencia, ¿ya? ¿Qué otras cosas tienen que considerar? Para mantenimiento, saber dónde está ubicado el equipo. No es lo mismo un computador que está en un lugar controlado, en un lugar limpio, donde saben que no va a haber polvo ni humedad, versus uno que está con condiciones extremas, ¿por cierto? Por ejemplo, miren, un equipo de estas características, este mismo computador que tú lo tienes trabajando en este ambiente, que hoy día no está funcionando el aire acondicionado, pero debería tener una temperatura mucho más fría, no hay polvo, ¿cierto? No veo que esté tan manipulado de mala forma, versus el mismo equipo tú lo llevas, de las condiciones son diferentes, humedad, ¿va a durar lo mismo? No, entonces ahí cambia totalmente. Entonces ahí tienen que programarse. Exacto. Principales problemas de mantenimiento preventivo, cosas que se pueden hacer y cambian la vida del equipo. La tierra, el polvo, los bichos, ¿ya? ¿Cómo se hace limpieza? Primero, la limpieza puede ser con cosas que tenemos en la casa, siempre desconectado el equipo, nunca con energía, en el caso no, lo mismo, nunca con la batería, chiquillo. ¿Desconectar la batería? Sí. En los notebooks que vienen con la batería implementada ya, las que no son extraíbles. Por lo menos un equipo para que tenga una descarga correcta y no esté energizado, ya sea un computador, un equipo portátil o lo que sea, hay que dejarlos por lo menos 30 minutos sin energía. Por ejemplo, si yo le voy a hacer mantenimiento a este computador, no lo tomo, lo desconecto y lo empiezo a abrir al tiro. Hay que dejarlo 30 minutos, ¿ya? 30 minutos. En el caso de un notebook igual, chiquillos, que tenga la batería integrada, 30 minutos descansar. Porque esos 30 minutos, adentro de los componentes electrónicos, cuando veamos las placas, quizá ustedes lo han visto, hay unos dispositivos que parecen pilas, ¿cierto? Sí. Que tienen un nombre específico. Se llaman condensadores. Los condensadores, unas pilitas de diferentes tamaños. Esos condensadores, dentro de las placas, guardan energía, condensan energía para poder energizar ciertos elementos dentro de la placa madre. Es como una batería chiquitita. Entonces, el tiempo de desconexión de 30 minutos aproximadamente es para que se descarguen la energía que tienen los condensadores y ya no estén magnetizados y pueda sufrir algún problema tú al manipularlo. Porque sin querer lo destapaste y puede que tengan carga eléctrica, lo pasas a llevar con la pulsera o con tu reloj, vas a hacer una limpieza y terminas teniendo el equipo. Entonces, 30 minutos por lo menos y ahí se descarga completamente. ¿Ya? Cosas que puedo tener en la casa. Por ejemplo, dice que debo hacerlo con franela, con paños que no tengan pelusas. Nunca limpiar, por ejemplo, con paños con alcohol o que vayan a dañar el gabinete completo. Siempre con líquidos que no sean tan químicos. Y alcohol isopropílico con alcohol especial. El alcohol isopropílico es un alcohol que no es el mismo alcohol medicinal ni el que se toma en el fin de semana, ¿cierto? El alcohol es típico uno que con el contacto del aire se empieza a evaporar. El isopropílico hace eso. Tú mojas, por ejemplo, o aplicas y se seca de inmediato. Si yo le aplicase, por ejemplo, el alcohol que utilizan ustedes para limpiarse las manos, el alcohol gel, lo matamos el equipo, ¿cierto? Porque es muy distinto, lo va a corroer, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, si yo quiero aplicar limpieza en las partes más complicadas donde no puedo llegar, por ejemplo, con paño y con empapado en alcohol, se venden unas toallas húmedas que son igual que las toallitas que se ocupan para limpiar los bebés, pero en vez de tener el alcohol etílico, tiene alcohol isopropílico. Entonces ya vienen empapadas con alcohol y sirven mucho para limpieza tanto externa e interna. Pero otra cosa que yo le podría aplicar es aire. El aire también es un buen elemento para poder hacer limpieza en las partes más complicadas. ¿Ya? Hay aire comprimido, que es una especie de latas de spray, pero la forma más económica de hacerlo es con secadores o con secadores de pelo. Por simple secador de pelo. ¿Ya? En la casa tiene un secador de pelo, ocupen secador de pelo. Pero siempre aire helado. Siempre aire frío, nunca aire caliente. ¿Ya? Aire frío hacia afuera y saca todo lo que está ahí dañando o tapando, dicen, los orificios de ventilación. ¿Vale? Eso. ¿Ya? Estos paños que se ocupan para limpiar los autos, generalmente para lavar los autos, no lo usen porque generan estática. ¿Ya? Y pueden ahí ser perjudiciales. ¿Ya? Creo que hay que desconectar sí o sí el ventilador igual para poder limpiarlo.
Es que la limpieza del ventilador, a ver, cuando un ventilador lo quieran limpiar, cuando veamos el laboratorio práctico se van a dar cuenta. Si yo le aplico un ventilador aire, lo que va a empezar es que va a empezar a girar, ¿cierto? Va a girar. Si lo hacen girar, aplicándole directamente aire, lo van a dañar. Porque un ventilador se mueve a ciertas revoluciones por minuto. O sea, gira. Si tú le aplicas aire, lo vas a hacer girar al doble de revoluciones por minuto de que está hecho. Adentro tiene rodamiento y tiene un eje. ¿Ya? Y si lo hago girar muy rápido, lo voy a dañar. ¿Qué se hace en ese sentido? Por ejemplo, tengo el ventilador y tú lo tienes que trabar. Le pones un atornillador para que no gire y ahí le pones aire. Esa es la solución. Aquí yo tengo entendido que se supone que hay que desconectarlo de lo que esté porque lo puede hacer funcionar y lo puede quemar como tal. No. Por eso, trábalo, para que no gire. No es necesario desconectarlo si tú quieres, pero al trabarlo, evita que gire. ¿Por qué? Recuerda que el ventilador gira en un sentido, ¿cierto? Está hecho para que gire en un sentido. Y si tú le aplicas aire, lo puedes hacer girar al sentido inverso y esas poleas que tiene adentro son unas gomitas que se cortan. De ahí lo puedes dañar. Entonces, solución, lo trabas. Le pones algo para que no gire y con eso va. ¿Ya? Mantenimiento preventivo. En el caso de la parte externa, limpieza exterior, evitar con elementos que corroan o dañen, pero en la parte interna, siempre aire, ¿ya? Puede ser estas latas de aire comprimido, ¿cierto? O una simple brocha de pintura delgada, sirve también para limpiar, ¿vale? Ahora, ¿qué otras cosas se deben verificar y limpiar y generalmente se ensucian? Bueno, cambio en la pasta térmica, el disipador, genera polvo, todo lo que genera movimiento genera polvo, ¿cierto? Absorbe. Las RAM también se ensucian, ¿ya? Hay muchas RAM que a veces tienen telaraña con el tiempo cuando no las limpian, ¿ya? Los puertos de conexión de las tarjetas PCI, los cables, ordenar los cables, es parte del mantenimiento preventivo. Ya, cables sueltos, aparte que estéticamente se ven mal, a veces los cables, cuando se sueltan, llegan a tomar la aspa de los ventiladores y lo van cortando con el tiempo. Ahora, ¿cómo lo soluciono el tema de los cables? Hay dos opciones. Puedo usar velcro, cinta velcro, que aquí nosotros tenemos velcro, cortamos una amarra pequeñita y vamos poniéndole velcro. Y queda, pero impecable. ¿Ya? Se venden cintas de velcro, así largas, y son baratas. Compras, por ejemplo, 5 metros de velcro, lo vas cortando y lo vas enrollando. Pero están también los que se llaman precintos, que son una amarra plástica, ¿la han visto? Sí. La diferencia es que el precinto tú lo pones, pues tienes que cortarlo para poder mover un cable. Claro, tienes que estar seguro a cerrar. Es más efectivo el velcro en ese sentido, ¿vale? Pero cualquier cosa sirve mientras los cables estén amarrados por dentro y ordenados, para que no se vayan a topar con la aspa o estén en una parte que esté caliente del equipo. ¿Bien? Y el resto de cosas como el teclado y mouse también se le hace limpieza, ¿cierto? Porque también se ensucian con el tiempo y se desgastan. Los teclados antiguos versus los nuevos que son de membrana, son más táctiles, y los antiguos ocupaban un sistema de amortiguación, ya que esos sistemas de amortiguación se ensuciaban, había polvo abajo y la tecla no funcionaba correctamente. ¿Ya? Entonces había que hacer un cambio generalmente de todo el teclado completo. Hoy día los que son de membrana se saca la tecla que está mala o que está sucia y tú la vuelves a poner una nueva o el repuesto. El cambio en ese sentido, ¿cierto? Los teclados ya son cada vez más suaves, que se llaman de membrana, y los anteriores eran de contacto, que tenías que casi pegarle al teclado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa en el mantenimiento preventivo? Esto, la temperatura. La temperatura también hay que controlarla, y la humedad, ¿cierto? Un lugar que no tenga ni mucha humedad, ni tampoco ni mucho calor, ni mucho frío. El entorno afecta al correcto funcionamiento de los equipos, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos mantenimiento preventivo por hardware, que es todas las piezas, las sacamos cierto tiempo, las revisamos si están bien, revisamos las temperaturas de los equipos, ver si hay daño, si hay cosas sueltas, ¿ya? Sin necesidad que esté mal o algo, lo revisamos, ¿cierto? Ese es mantenimiento preventivo. El correctivo es diferente, ¿cierto? El correctivo es reparar. O sea, cuando ocurre un mantenimiento correctivo es porque no hizo un preventivo. ¿Cuál es más caro de los dos? El correctivo. El preventivo, como les digo, no a veces quiere hacer cambios de cosas, sino que limpiar o visualizar errores. En cambio, el correctivo significa cambiar partes malas por partes nuevas, ¿ya? Así que ojalá nunca llegar al correctivo, ¿ya? Nunca llegar al mantenimiento correctivo. Pero así como existe el preventivo de hardware, existe el de software, ¿ya?
no basta con que nuestro equipo estéticamente esté ordenadito, ¿cierto? Sin polvo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nuestro sistema operativo no le hacemos una revisión de virus? Por ejemplo, no tenemos actualizados nuestros sistemas de antivirus, no tenemos los parches de actualizaciones del sistema operativo, no hacemos desfragmentación del disco duro, ya todas esas cosas son parte del mantenimiento preventivo de software, ¿ya? Y también, en algunos casos, gratuitos, ¿cierto? O sea, no ocupo costos para poder hacerlo. Cosas sencillas que me van optimizando mi equipo en forma lógica. Primero, siempre con los parches de seguridad del antivirus, los parches de seguridad del sistema operativo, en el caso de Microsoft, con Windows Update al día, sistemas antivirus que pueden ser gratuitos. Hoy día hay muchas herramientas, que se llama Immunonet, gratuita. No tener instaladas cosas que no use, ¿ya? O sea, no tenga lo justo y necesario, eso es súper importante. No instale cualquier cosa que pilla por ahí para probar. Si queremos probar programas, y juegos, cosas así, existen las máquinas virtuales, ¿ya? Que vamos a ver después unas clases más. Virtualizo, ¿ya? Es mucho más efectivo crear una máquina virtual, que es tener un PC virtual, probar lo que yo necesito, y si se echa a perder da lo mismo, ¿cierto? Porque es virtual, pero no instalar cosas en el equipo para probar. Desfragmentar, ver los discos duros, ver las particiones, ¿ya? Muchas herramientas que nos permiten hacer este tipo de mantenimiento de software. Ahora, ¿cómo solucionamos los problemas? Aquí viene también otra de las preguntas que surge para los técnicos. Y muchas veces las personas creen que esa es maravilla, ¿cierto? Le preguntan, tengo este problema, ¿cómo se arregla? La probabilidad de encontrar la solución puede ser cientos de cosas diferentes, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero nosotros tenemos que aprender que para resolver los problemas, ¿cierto? Que nos estén consultando, podemos empezar con preguntas primero, ¿ya? Y eso nos va a hacer mucho más fácil la resolución de los problemas. Chiquillos, hay dos tipos de preguntas que uno le puede hacer a la persona que le va a reparar un equipo, ¿ya? No es que el técnico va a trabajar, ¿ya? Y esas preguntas pueden ser de tipo abiertas o cerradas, ¿ya? Abiertas o cerradas. Una pregunta abierta es una pregunta donde tú le haces a la persona que te mandó a arreglar el equipo como pregunta general para poder saber por qué ocurrió el problema, ¿ya? Y una pregunta cerrada es una respuesta sí o no. Por ejemplo, llega una persona, usted está haciendo reparación y mantenimiento de equipo, y le dice, ¿sabe? Mi computador no enciende. Te pregunta, ¿me lo puede arreglar? Entonces ahí tú dices, ¿qué pregunta le hago para poder saber el problema? Me lo dijo por teléfono, ni siquiera lo he visto. Entonces ahí, ¿qué pregunta caería? Yo le diría, por ejemplo, primero una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada, le diría, ¿está conectado a la energía? Y me respondería sí o no. Es una pregunta cerrada, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya, me dice sí. Chuta, entonces si está conectado, para mí inmediatamente está conectado, está con energía, entonces el problema ya de energía quizás no es, ¿cierto? Y empiezo a imaginarme otra cosa. Comienzo a hacer preguntas abiertas o cerradas. Ya, está con energía. Su computador, ¿usted puede ver algo en pantalla en este momento? ¿Aparece alguna imagen o algo? Ya, la respuesta me puede decir no. Entonces, mira, tengo energía, estoy conectado, pero no veo algo en pantalla. Ah, y ya voy dándome la idea o acercándome a la probabilidad de cuál sería el problema. Entonces, uno hace preguntas abiertas o cerradas para ir acotando. Cuando ya tienes preguntas abiertas o cerradas y no te quedan claras muchas cosas, viene abierta. Una pregunta abierta sería, por ejemplo, usted estos últimos días, ¿qué le ha instalado a su computador? ¿Le ha instalado algún software? ¿Y qué software le ha instalado? ¿O ha descargado algo de la red? ¿Le ha instalado algo? Ah, sí, ¿sabe qué? El otro día vi un juego de póker online y hice clic donde decía haga clic. Y en ese momento vi que mi pantalla cambió el tamaño de todos los iconos. ¿Ya? De todos los iconos, y aparecía un símbolo amarillo como un interrogativo. Yo le hice clic de nuevo y ahí no vi más cosas en pantalla. ¿Ves? Entonces ahí uno empieza a preguntarse, lo más probable es que esta persona, su equipo energéticamente está bien, está con energía, y el problema está que le configuró, por ejemplo, la resolución de pantalla,
por un juego en línea que estaba haciendo, o descargó algo que le cambió toda la configuración de gráfica. ¿Podría ser, cierto? Entonces te fijas, pregunta abierta y pregunta cerrada. Las abiertas son más genéricas para ir sabiendo en detalle el problema, y las cerradas son de respuesta sí o no, ¿cierto? Va a decidir o un camino o el otro. ¿Ya? Eso es como lo primero que tenemos que plantearlo. No tenemos nosotros la respuesta de todo lo que pueda pasar, ¿cierto? Tenemos que ir analizando primero cuáles podrían ser las propuestas. ¿Ya? Entonces, para resolver el problema, se trabaja de esa forma. Tenemos que, otro detalle, tenemos que entender un poco que con la práctica hay problemas que se repiten. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien le preguntó por un problema porque instaló cierto software y le dio problemas de configuración, quizá otra persona va a llegar a futuro con el mismo problema y usted ya tiene un poco la idea de cuál podría ser la futura solución. Eso se llama la experiencia, ¿cierto? Por experiencia tú me pasó una vez, entonces podría ser algo parecido a lo que le pasó a esa persona. Pero a veces no resulta, a veces uno cree que podría ser lo mismo, pero es algo totalmente distinto. Como les digo, en este mundo chiquillo del área informática y de los equipos computacionales, es súper complicado porque son miles de probabilidades de cosas distintas, claro, que pueden estar pasando para que tenga un problema en equipo computacional. ¿Ya? Hay cosas que son súper claras, que por ejemplo, si llega un teléfono con la pantalla quebrada, ya sé que el problema es porque está quebrada, ¿no es cierto? Tiene lógica, cambio de pantalla. Pero por ejemplo, si esa persona me dice, ¿sabe que funciona? Y a veces no pasa esto, y de repente carga, a veces no carga, de la nada, entonces es más complicado, porque no hay certeza de lo que es. Pero en cambio, algo físico, si tú ves, por ejemplo, mi notebook se le quebró el conector de carga, la lógica sería que el conector de carga hay que corregirlo, ¿ya? Hay que cambiarlo. Entonces, esas cosas uno las empieza a aprender, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo identificamos el problema? Las preguntas. Siempre pregunten, no sea tan entusiasta. Y yo he visto técnicos que lo primero que hacen, le pasan a un equipo y sin preguntar qué tiene, lo abren. O sea, le llegó el equipo de reparación, lo abre, no sé por qué lo abre, lo destapa. Y a lo mejor no tenía ni siquiera que destapar, porque no le preguntó cuál era el problema al cliente de que se servía, ¿por cierto? ¿O qué es lo que hace? Ah, no carga, formateo. El peor error. Quizás debo preguntar primero qué es lo que pasó o qué estaba haciendo la persona cuando ocurrió el problema, ¿cierto? Para tener más clara la película, ¿ya? Y ya cuando voy entendiendo un poco lo que establezco teoría de las causas. ¿Qué podría hacer, cierto? Voy probando. Cosas tan sencillas que de repente pasa que a personas se les conecta un cable al monitor y vaya un gran problema, ¿cierto? Y nunca miraron al monitor. Incluso han sacado el equipo, han llamado a un técnico, se lo han llevado a la garantía y estaba desconectado el HDMI. O estaba puesto en un puerto diferente, no estaba seleccionado en el televisor el HDMI. Y lo han mandado a reparar por cosas así. Entonces, preguntas, después, teorías, cuáles podrían ser las posibles fallas. Después, cuando me voy armando las pruebas de las posibles fallas, pongo a prueba cuáles son, ¿cierto? Si era lo que yo pensaba y la acierto, voy por el buen camino. De lo contrario, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a los pasos anteriores. Me pregunto nuevamente, cuando ya probé y dio resultado, dice, era energía. Ahora voy al siguiente paso y dice, establezco una acción para resolver el problema. Si era energía, estaba cortado el cable, voy a reparar el cable que estaba malo, ¿cierto? ¿Ya? Después dice, voy al paso 5, y esto también, otro problema de los técnicos. Este otro problema de los técnicos también trae problemas futuros. Toman un equipo que le mandan a reparar, ya sea un teléfono o lo que sea, entienden cuál es la causa, ponen a prueba, lo reparan y lo entregan. Venga, lléveselo. Está listo, lléveselo. Llega la persona a la casa, lo enciende y no le encendió. ¿Qué pasó ahí? Cuando nosotros resolvamos un problema, dice, verifique que por el problema que llegó, ya no esté, ¿no es cierto? ¿O no? Verifíquelo, que el problema que tenía ya no lo presente. O sea, si me mandaron a ver un teléfono que no encendía o que tenía problemas de carga y reparé el conector y todo, y no me dieron a cargar, y la persona va a llegar y me va a decir, oye, sigue igual. Entonces, ese punto es
correctamente lo que yo hice funciona, la reparación. Y el último paso, que nos va a servir para siempre, es registrar los hallazgos, es decir, la solución que encontré, la documento, anoto, si utilicé sitios de búsqueda, lo anoto, si bajé controladores, los guardo, porque lo más probable es que después me llegue un problema muy parecido y ya tengo toda la idea de cómo resolverlo. ¿Ya? Principalmente, por ejemplo, hay gente que compró hace un tiempo atrás un modelo específico de teléfono Samsung y ese teléfono empezó a presentar fallas en el cargador y no fue una persona, fueron muchas personas que le pasó lo mismo. Entonces, ahí con eso, si registré los hallazgos, esa solución, que quizás la primera vez que lo hice, me demoré un día completo, ya lo voy a hacer en una hora. ¿Cierto? Porque se agota el tiempo de respuesta. Eso es principalmente lo que tenemos que considerar en estos pasos. Preguntar primero, para identificar el problema. ¿Qué tipo de preguntas? Abiertas, ¿sí? Cerradas. Después, establecer cuál sería la posible causa. Si la acierto, la pongo a prueba. Y si no la acierto, ¿qué hago? Hago lo que se llama iteración. Vuelvo a preguntar, porque quizás no estoy entendiendo qué problema tiene. ¿Ya? Si pongo a prueba la teoría de la causa, voy a hacer la solución, verifico que la solución se haya hecho y finalmente documento y ahí entrego. Ahí recién entrego y ahí le digo, aquí está el producto. ¿Ya? Si ustedes vieron alguna vez, no sé, por el programa del tío Emilio, cuando mostraban los técnicos, gráficos, mecánicos, mucho chanta era por ese problema. Si le arreglo el auto, el problema eléctrico, pero llegaba hasta ahí, váyase, y ese ruido que suena, no, es normal, váyase. Y llegaba a la casa la gente, antes de llegar a la casa el auto se paraba nuevamente. ¿Ya? Y ahí decía, usted es un técnico chanta porque está cobrando el doble de lo que vale la sanción y además de ello no lo solucionó. ¿Ya? Estos son los pasos de reparación. ¿Ya? Por ejemplo, cosas tan sencillas. Esta ficha usted la podría tener digital y le podría saber, por ejemplo, permitir identificar qué es lo que digo. Hay personas que, por ejemplo, le mandan a reparar un dispositivo y le dicen, oiga, pero yo tenía estos datos ahora y no los tiene. O tenía estos programas instalados y ahora no los tiene. ¿Usted lo revisó antes de eso? ¿Quién lo asegura de que sí los tenía? Y la persona le reclama, le dice, oye, usted me borró todo lo que tenía. ¿Y qué tenía? O dice, usted me cambió la pieza y no es lo que me está entregando. Usted me está estafando y me está entregando otra cosa. Ustedes tienen que notar esto. ¿Ya? Si me llega un dispositivo, nunca se pongan a hacer reparación inmediatamente. De quién es, los contactos telefónicos, cómo llegó, la marca, sistema operativo que tenía instalado, por ejemplo, si tenía tarjetas de red, qué tipo de tarjeta, y las preguntas abiertas y cerradas para saber cómo va la historia. O sea, es súper importante esto, porque puede, y pasa muchas veces, no lo quiero decir, pero hay clientes que son astutos y tratan después de estafarte. Oye, yo le pasé este equipo y ahora me lo está entregando de esta forma, y tú no estás seguro porque no lo revisaste. No, oiga, pero adentro tenía 2 discos duros SSD, 2 teras, y ahora tiene 1. Lo revisó antes y termina, él está falando de ti y termina tú entregándole algo de más. Revisar qué mensajes de error tiene el BIOS, el código BIP, ¿se acuerdan? Sí. Identificar las luces LED, los procesos post de arranque. Toda esa documentación me va a servir para tener mi histórico. Igual que cuando usted va al hospital o va a la clínica, ¿qué hacen lo primero? ¿El médico lo revisa primero o le hacen una pregunta al técnico, el enfermero? Temperatura, presión, ¿por qué viene? ¿Qué diagnóstico ha tenido? La ficha, eso es lo mismo en una persona, es lo mismo en un equipo computacional. ¿Ya? No pasa directamente. ¿Qué pasa si yo la solución no es la que quiero hacer y daño el equipo? Nunca vi el voltaje y le pongo 220 y lo quemo. Por ejemplo. Paso 2. Después que tengo la información, documentación, dice, empezar a ver las causas. El equipo lo tengo apagado, la energía está abajo, tiene el protector de corriente bien, los cables están sueltos, veo si el disco está en la posición correcta, o sea, empiezo a probar cosas para detectar cuál es el posible problema, ¿cierto? A veces está un cable suelto, yo les dije, la gente manda a reparar cosas por un cable suelto, o lo conectó en el lugar inadecuado. ¿Ya? Y se dio el tiempo, imagínate, sacar un televisor LED de la casa de 60 pulgadas, llevarlo, cargarlo en un auto y tener el conector mal ubicado. Se le corre igual. Se corre igual. Es trabajo, eso era hombre. ¿Cuál es trabajo? Yo le cobro.
Paso 3. Después que empiezo ya a atender un poquito el problema, empezar a hacer las pruebas para verificar si lo voy corrigiendo. ¿Ya? Aquí estamos haciendo un problema eléctrico, ¿cierto? De verificación. Veo si enciende, veo si está la energía bien, si está el voltaje correcto, si están bien los cables, veo si en el orden de arranque del BIOS correcto, porque quizás no está detectando el disco duro y porque el cable está suelto dentro. Por ejemplo, podría hacer eso. ¿Ya? Verificar el orden del BIOS, qué secuencia de arranque tiene. Paso 4. Empiezo a ver cierta información para poder reparar. Busco, por ejemplo, registros de soporte técnico, si he hecho cosas antes parecidas. Busco en foros, le pregunto a los técnicos, voy a la página del fabricante muchas veces, ¿cierto? Quizá era un driver de la placa que está desactualizado, el fabricante lo tiene, lo bajo y soluciono los problemas de los gráficos. ¿Ya? Manuales, foros en línea, para ir documentándome en la solución del problema. Después de ello, paso 5, ya verificar que lo que hice funcionó. ¿Ya? Reinicio, apago, pruebo. ¿Ya? En el caso de la impresora, por ejemplo, imprimo un documento para verificar que la impresora quedó intacta. Hago todo lo que se entregaba como el diagnóstico original de error que ahora no debería ocurrir. ¿Ya? Y finalmente, anoto todo eso, hago la ficha y ya hago la entrega del equipo corregido. Ahí estarían los pasos. Todos los pasos. Y esto, como les digo, les va a resolver siempre problemas en todo sentido, en aspectos legales y en aspectos económicos. Porque como yo les dije, un cliente podría incluso hasta demandarme porque siendo que yo le robé un componente, siendo que nunca estuvo el componente adentro, ¿cierto? ¿Ya? Y me podría poner una demanda por ello. Así que eso es importante, ¿ya? Nunca se pongan a reparar ni abrir sin saber qué es lo que van a hacer primero ni tener la documentación. ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Ya? Esta es como la historia general. Problemas que más siempre hay. Por ejemplo, en los dispositivos de almacenamiento. Cable suelto, no se reconocen los discos duros, ¿ya? Generalmente pasa. En los componentes internos como la placa también puede haber cables sueltos, a veces de energía. El mismo cable que va de la fuente de poder, por el mismo movimiento desarmé el equipo y no lo armé correctamente. Me equivoqué en el puerto donde conectar. Problema de la fuente de alimentación, voltaje inadecuado, por ejemplo. ¿Ya? También selector de voltaje. CPU y memoria, recalentamiento, falta de refrigeración o ventilación. Las pantallas también. Las pantallas pueden ser problemas físicos o lógicos. Mala configuración, pueden configurar los gráficos, los píxeles, por ejemplo. Puede ser un problema físico porque la pantalla se presionó en la mochila y se quebró, por ejemplo. Una pantalla LED, ¿ya? Se quemó un LED. En el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo, ¿cuál sería el más común de esos problemas? ¿Por qué más llegan los teléfonos a un servicio de línea? La pantalla es una cosa y la carga, ¿cierto? Los conectores. Y los conectores porque los sacan a la fuerza, ¿cierto? Los tiran, se caen y se tienen el conector puesto. Pero también hay algo que se repite, un patrón muy repetible, es esto. La fuente de Sulfatadas oxidadas, por lo general. Llega mucho eso, por lo general. Es como muy común ese problema en los dispositivos móviles. Y lo explicamos en una clase, la gente va al baño con los teléfonos, ¿cierto? Sí. Por eso, ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un pequeño cuestionario, por ejemplo, ¿cómo resolver? Mira, llega el cliente y me dice, la computadora no reconoce un dispositivo de almacenamiento, no reconoce un disco duro. ¿Cuál podría ser la posible causa? Dice, el cable de alimentación puede estar suelto, el cable de datos está suelto, ¿ya? Falta de dispositivo de almacenamiento. Correctamente, ¿cierto? La configuración del dispositivo de almacenamiento, el BIOS no la reconoce. De ahí están las posibles soluciones. ¿Ya? Pero fíjense, el problema es uno, pero puede ser varios tipos de cosas que afectan al resultado. Otro. Miren, el reloj del computador no mantiene la hora correcta o la siempre se apaga, lo que vimos el otro día. ¿Cierto? Lo apago y siempre tiene una fecha de fábrica.
La pila puede estar suelta o simplemente la pila se puede ver agotada, ¿cierto? Ahora le pregunto, oiga, ¿y usted hace cuánto tiempo tiene este computador? Hace 3 años, ya que la pila se ha agotado. No es. No se puede estar suelta, ¿cierto? Pero si me dice, este computador lo tengo hace 8 años, ¿no? Ya, está claro que es la pila, ¿cierto? Entonces ahí cambia la respuesta. Entonces, estas cosas, tío, es bueno que las vayan viendo. Mira, esta es súper incierta. La computadora no enciende. La computadora no enciende. ¿Cuáles podrían ser de todas las posibles causas? Porque no puede encender por energía, no puede encender porque el cable es suelto, no puede encender, quizás enciende, pero no veo que enciende porque la pantalla está mala. O sea, hay que empezar a ver descarte y empezar a ver cuál podría ser el posible error. Por ejemplo, problemas de CPU. La computadora dice se bloquea o no arranca. Calentamiento del procesador, ¿cierto? Puede ser calentamiento del procesador. ¿Será necesario cambiar un procesador? O quizás era cambiar pasta térmica. Mucho más barato, claro. La pantalla recibe alimentación, está con energía, pero no muestra ninguna imagen. Otro error común. En un computador, ¿cierto?, con monitor externo. La pantalla está con energía, pero no recibe ninguna imagen. Cable video, ¿cierto? Algo está pasando en la tarjeta de video, no el cable necesariamente, en la tarjeta cable, puede ser. ¿Ya? Ahora, herramientas referenciales, que nosotros tenemos que apoyarnos siempre de herramientas no solamente físicas para trabajar como tornilladores, pulseras y esas cosas, sino también los históricos y páginas y foros que nos ayudan mucho para poder resolver problemas que alguien ya lo vio y quizás me da la solución. Y en ese sentido, chiquillos, hay que ser bien colaborador. Hay gente que se mete a los foros para buscar soluciones, pero nunca aporta, ¿cierto? Nunca aporta. Encontró la solución y listo. Pero es bueno de repente uno igual dejar mensaje. Oye, yo encontré la solución y lo hice de esta forma. A alguien quizás le va a servir como a mí lo hice yo. No hay que ser egoísta en ese sentido, ni ser como el dueño de la verdad y no compartir la información. Bueno, algo que no sabía lo aprendí después. ¿Ya? Así que para ello tenemos foros, tenemos grupos de noticias, tenemos sitios web técnicos y varias cosas que nos sirven para resolver problemáticas. ¿Ya? Así que este capítulo de mantenimiento preventivo, que ya en el capítulo 4, es más que nada de evitar errores futuros, detectar a tiempo posibles fallas, y esto no es magia, chiquillo. Esto, cuando uno empieza a ver que un equipo, por ejemplo, se empieza a alterar su temperatura, yo no debo dejarlo ahí, no si solo se arregla, ¿cierto? El solo se arregla no existe, va a venir un buen de la noche y va a venir a repararlo. No, o sea, no puedo dejar pasar cosas que quizás son normales, detecté en el momento de mantenimiento, sino que tengo que buscar la solución para evitar que el futuro sea más caro. ¿Ya? A veces por dejar pasar cosas, terminas dañando completamente tu equipo. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Los que tienen auto igual, ¿no es cierto? Si escucha un ruido raro, que no es normal, algo está pasando, no lo deje pasar nomás, ¿no es cierto? Si está marcando el tablero algo es porque le está diciendo el sensor de que algo está ocurriendo. Ya, vamos a hacer ahora, chiquillos, un ejercicio en Packet cortito para que armemos componentes en un modo físico y nos sirva para apoyarnos con los ejercicios que yo les mandé para la casa. ¿Ya? Así que un taller nuevo de Packet Tracer, un ejercicio nuevo. Y vamos a hacer una implementación física de equipos, ya ver algunos componentes que se puedan cambiar. Así que lo primero que van a ver ustedes en el aspecto físico de Packet Tracer, van a ver un plano donde van representando una ciudad, ya esta ciudad van a entrar con un clic, va a salir una oficina, ya una oficina,
Esta oficina le vamos a dar un nombre ahí, así que ahí pinchan. Vamos a llamarla oficina. Y luego a esta oficina vamos a entrar para poner equipos que podría tener una pequeña oficina u hogar, ¿cierto? Equipos, por ejemplo, como de ofimática, impresoras, computadores y algunas cosas más, ¿ya? Y le vamos a cambiar las tarjetas. Entramos entonces a la oficina y van a ver esta es la representación de esta oficina donde vamos a instalar los equipos, ¿ya? Vamos a trabajar, chiquillos, aquí, en esta oficina del rincón. ¿Ven? Ahí está este es el plano de la oficina y se entra y aquí vamos a instalar nuestros dispositivos. Ejecutan un clic y entran nuevamente donde estaba ese armario, ¿ya? Donde acabamos de entrar. Ahí. Aquí un clic. La arrastran y va a aparecer una mesita de trabajo. ¿Ya? Ahí está. ¿La encontraron? ¿Sí? Una especie de mesa, escritorio, ya para que pongamos los equipos de esta oficina. Lo estamos simulando, ¿ya? Si nos falta espacio, vamos a poner otra mesa más. Una segunda mesa al lado. La New Table. Ahí. Vamos a llamarla mesa 1 o escritorio 1 y mesa 2. Ya, vamos entonces ahora a agregar dispositivos de oficina que se llaman también equipos computacionales ofimáticos, en la cual vamos a ver si podemos cambiar algunos periféricos o instalarle componentes. Así que vamos a agregar un PC de escritorio arriba, ¿ya? Lo tomamos y lo dejamos sobre la mesa, un PC de escritorio de gabinete. Vamos a agregar una impresora, que esta impresora es de tipo impresora láser, son impresoras de oficina, más diferentes a las que ocupamos en la casa, que son impresoras de inyección de tinta. Tienen tarjetas de red también para conectar y que varias personas trabajen al mismo tiempo. Y otros dispositivos que quizás encontramos también de tipo computacional y que podemos cambiar algunos periféricos. Podría ser, por ejemplo, aparte de la impresora, un notebook. Ponemos un notebook o laptop. Entonces, computador, impresora, laptop. Seguimos por acá. Y vamos a poner ahora un equipo que quizás no lo conocen o lo han escuchado hablar, que son los microcontroladores o microplacas, ¿ya? A ver, nosotros, por ejemplo, para tareas sencillas, utilizar un computador tradicional no es tan eficiente. Me refiero al costo económico y el espacio. Por ejemplo, usted compraría o utilizaría un computador, no sé, con 16 GB de RAM, procesador Core 9 para ver el correo electrónico, nada más que eso. O sea, tienes un computador muy potente y caro para algo tan básico, ¿cierto? Pero quizás necesito un microcomputador que si para esa función la va bien, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a poner aquí una microplaca y en realidad son llamadas Raspberry, ¿ya? Las Raspberry son unas microplacas cuales sirven para poder hacer lo mismo que un computador convencional, teniendo tarjeta de video, tarjeta de audio, para tareas sencillas. Por ejemplo, ¿has visto cuando ven publicidad de repente en los malls o las tiendas comerciales donde están las pantallas y se pasan con avisos publicitarios? O sea, tener un computador para eso, que va a estar reproduciendo un video, igual es un gasto en alta plata a fin de mes, lujo, ¿cierto? Una fuente de 400 watts a esa función no es muy rentable. Pero ¿qué pasa si tengo una microplaca que es un microcomputador que me gasta 5 volts y hace lo mismo? Económico sencillo. Para ese tipo de cosas están las microplacas llamadas Arduino o Raspberry, ¿ya? Un PC tradicional pero micro, ¿cierto? A los que les gusta hacer los juegos arcade, yo voy a hacer una Raspberry, tengo el armazón, adentro tengo ese computador y ahí tengo 10.000 juegos corriendo.
fácilmente. Proyectos de ese tipo se pueden hacer de bajo costo, es barato, una Raspberry no vale más de 30, 40 mil pesos, versus gastarse 800 mil pesos en un PC que va a ser algo que es lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Y el costo energético y económico es mucho menor. Entonces, vamos a agregar la Raspberry, que está en la sección donde dice componentes, y ahí hay unas dos microplacas, y una dice MCU y la otra dice SBC. La que es la Raspberry es la que se llama MCU, ¿ya? Esa microplaca. Entonces ya tendríamos cuatro componentes, que sería un PC de gabinete, la impresora, el laptop y además la microplaca llamada Raspberry, ¿ya? Le vamos a cambiar el nombre para que la identifiquemos cada uno con un nombre real y podamos conectarles periféricos, ¿ya? Tenemos el PC, le vamos a cambiar el nombre por computador. Ahí está. Impresora sería acá. Ahí está la impresora de red. Impresora. El notebook. Laptop. Ahí está. Y la Raspberry, que aquí se llama MCU porque no pueden ocupar el nombre real del fabricante por temas de licencia comercial, ¿ya? Exactamente, por el copyright, así que ahí vamos a llamarla clic y la cambiamos el nombre. MCU la llamamos la Raspberry, pero así se llama realmente, ¿ya? Ahí tenemos entonces los 4 tipos de componentes electrónicos de oficina, ¿ya? Computador, impresora, notebook y la Raspberry. Podríamos agregar otros más como teléfono IP y otras cosas, pero para este ejercicio no es necesario. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo se cambian los periféricos, tanto internos como externos, de estos equipos. Y vamos a comenzar primero con el computador, ¿ya? Así que el computador de gabinete, lo primero que vamos a hacer es apagarlo, ¿ya? Lo apagan. Y vamos a instalarle periféricos, ¿ya? Una vez que esté apagado. Hacemos un clic sobre el computador y fíjense que cuando ejecutamos un clic se abren los módulos de los cuales podríamos instalar dentro o afuera del equipo para distintas funciones. Y por ejemplo, lo más sencillo sería agregarle módulos multimedia, ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrarse con audífonos o micrófonos multimedia y los pueden conectar directamente a los puertos jack de conexión, ¿ya? Los pueden ir instalando en este computador. ¿Ya? Si quiero hacer un computador, por ejemplo, para ocuparlo para videollamada o algo similar. Entonces ahí está el headphone, y dice, lo puedo ir agregando y conectándolo, ¿cierto?, a donde corresponde. Entonces toma y arrastra. En este caso, para acá. ¿Ya? Arrastra. Lo puede hacer aquí mismo, lo puede hacer acá. Y lo mismo también lo hace con el micrófono. ¿Ya? Ahí está el micrófono y ahí está el headphone. Ya, ahí estamos implementando en este caso periférico, ¿vale? Pero también a este computador, que ya le estamos instalando periféricos, le podríamos instalar tarjetas de red, ¿ya? Alguna tarjeta de red en especial. Y aquí tengo varias tecnologías de tarjetas de red. Podría instalarle tarjetas, por ejemplo, de tipo celular, de 3G o 4G, tarjetas inalámbricas, como aparecen ahí, y tarjetas de fibra, ¿ya? Ahora, fíjense que cuando nosotros estamos buscando tarjetas de red para instalarle este equipo, tenemos que entender también las velocidades que tienen las tarjetas y las tecnologías, para poder decir, mi computador necesita una tarjeta de 1 giga, o una tarjeta de 100 megas, ¿ya? ¿Y de qué tecnología voy a usar? Entonces, esa tecnología de las tarjetas, ustedes las pueden identificar por la sigla que traen. Por ejemplo, voy a detenerme aquí. Estas tarjetas de red, las que estoy marcando ahí, comienzan con una letra. Por ejemplo, la que estoy tocando ahí comienza con la letra C. Cuando una tarjeta de red diga que comienza con la letra C, cuando estoy viendo, ¿cierto?, el modelo, significa que eso es cobre. Muy bien, es cobre. Si una tarjeta comienza con la letra F, como la que está más abajo, fíjense, ahí,
es fibra, es de fibra. La F es fibra. La fibra. Y también las siguientes siglas me dicen las velocidades máximas que pueden obtener en una red. Por ejemplo, la letra E hace referencia a la tecnología Ethernet, que es una tarjeta de tipo Ethernet, y la tecnología Ethernet logra una velocidad de 10 megabits por segundo en una red. ¿Ya? Pero también hay otra tarjeta que dice que es FE. Una FE. Entonces, FE significa que es de tecnología Fast Ethernet, y esa velocidad máxima que puede lograr sería 100 megabits por segundo. ¿Ya? Y hay otra que dice que es GE. GE, ¿cierto? GE significa que es Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet. Entonces ya empezó a elegir qué tipo de tarjeta sería la más adecuada para las necesidades que tengo. Gigabit Ethernet son 1000 megabits por segundo, que es un giga. Perfecto. Ya estoy haciendo la sigla. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de tecnología sería esta tarjeta? Miren, chiquillos. CFE. Entiendo que es de cobre y que su velocidad máxima serían 100 megabits, ¿cierto? Y esta... La Gigafast Ethernet. Pero ahí. No puede ser Gigafast Ethernet, es uno o lo otro. FGE, fibra Giga Ethernet. ¿Y qué velocidad máxima? 1000 megabits, claro. Así voy identificándola. ¿Ya? Entonces, la sigla, yo sé qué tipo de tecnología tengo. Ahora, es importante cuando ustedes estén armando, por ejemplo, equipos, o tengan que homogeneizar los dispositivos de una red, sean ojalá todos con las mismas tecnologías de tarjetas de red. Si todo es cobre, todo de 100, o todo de 1000, ¿ya? En el caso de la fibra, lo mismo. Si todo es fibra y con una velocidad, ojalá que todos sean de lo mismo. Invertir en equipos con las mismas tarjetas. Aquí se da la ventaja que en el laboratorio, por ejemplo, todos los equipos son iguales y todos tienen la misma tarjeta y la misma tecnología. ¿Qué pasa, por ejemplo, si está formando estos equipos computacionales por oficina o empresa y uno de ellos tiene una tecnología diferente? Por ejemplo, tengo un laboratorio, tengo 24 computadores aquí, ¿cierto? 24 computadores, todos conectados y todos con tecnología, por ejemplo, CEG, todos son de giga, como son estos equipos Dell. Todo a un giga, todo a 1000, perfecto. Pero de repente me piden instalar un equipo atrás, el cual se le echó a perder su tarjeta, pero el equipo de las mismas características, de 16 GB de RAM, el mismo, pero se dañó su tarjeta de red, pero tuve que comprar otra tarjeta y no me fijé cuál era. Y esa tarjeta que le instalé era esa. ¿Qué pasa con la red? Va a pasar algo que pasa de las comunicaciones, que un equipo que va a estar ahí con esa tarjeta diferente, que su velocidad máxima son 100 megabits por segundo, versus que todos los demás son de 1000, toda la red, en este caso el switch donde están conectados todos, va a bajar su velocidad para que él se pueda conectar. Siempre la que regula el estándar de velocidad es el más bajo. Entonces ahí habría un problema, ¿cierto? Habría un problema. O pasa lo siguiente. Está armando el laboratorio, el equipo se le echó a perder la tarjeta de red, el mismo ejemplo, y tú compraste esta tarjeta y la instalaste en el computador, una FG. ¿La podrías usar aquí? ¿Sería compatible? ¿Funcionaría? No, porque es fibra eso. Y tendría que tener un switch de fibra. Y como no lo tengo, no voy a poder dónde conectar el equipo. A pesar que la velocidad va a ser la misma, pero el conector es totalmente diferente, ¿cierto? Es otra cosa. Entonces, esos detalles hay que fijarse cuando están, como les digo, estandarizando los equipos o instalándole componentes. Lo mismo que explicábamos en las clases anteriores. El procesador va de acuerdo a la compatibilidad de la placa, ¿cierto? Si la placa es compatible con el procesador, la puedo instalar. De lo contrario, no puedo. ¿Ya? Una la cosa me dice a la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es instalarle a los equipos, a los que se les instala tarjetas de red, dejar una sola tecnología. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar las tarjetas del PC, del notebook, de la impresora
e incluso de la Raspberry, y las vamos a dejar todas con CEG. O sea, que todo sea cobre de 1 GB. Porque no traen todas tarjetas del mismo tipo. Ya, dejemos todo homogeneizado. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo puedo cambiar las tarjetas. En este caso, el computador lo apagué, saco la tarjeta que trae, la saco, la retiro, hacia allá, la arrastro, y pongo la que necesito tener, que sería la CEG. Cobre de 1 GB. La tomo y la instalo. ¿Ya? Y ahí tendría una tarjeta de 1 GB. Y luego enciendo el computador. Fíjense en la sigla, chiquillos, la sigla. Ahí. CG. Instalen una tarjeta de CG también, por ejemplo, ahora la impresora. Porque es una impresora de red que la va a conectar a esta oficina y también necesita tener la misma velocidad que el computador de la oficina. Entonces también haría lo mismo. Ahí. Apago la impresora láser. Saco la tarjeta que trae y le instalo la CG. El laptop igual, el notebook también le pongo una tarjeta igual. Ya, saco la que trae y le instalo otra tarjetita. Le instalo una CG. Una CG. Ya. A todos les voy instalando una tarjeta CG. Y incluso ahora voy a la microplaca, que yo les decía que era la Raspberry. Así como existen las placas ATX, NanoTX, MicroTX, esta es una microplaca que en estricto rigor tiene lo mismo que una placa madre convencional, ¿ya? Pero la diferencia es el consumo energético, que es bajo, no genera calor, ¿ya? Económica. Y de hecho se ocupan mucho la Raspberry Pi para procesos grandes de cómputo. Por ejemplo, hoy día en la criptomoneda, para minar Bitcoin, se hace un clúster con Raspberry Pi, donde puedes tener 100 Raspberry trabajando en conjunto para hacer procesos grandes, ¿ya? Y que te van a ocupar un espacio súper pequeño, y en plata y en luz es bastante bajo, ¿cierto? No generan ruido, no generan calor. Versus tener computadores haciendo eso, es un gasto bastante alto, ¿ya? Así que la Raspberry también le hago lo mismo. La apago, apague la Raspberry. Le vamos a instalar también una tarjeta. Ahí está. La apagan, ahí está el encendido y apagado. Ahí tiene su adaptador de electricidad, lo vamos a desenchufar después. Fíjense que ahí va el procesador, tiene BIOS, ¿ya? Tiene puerto HDMI. Y vamos a instalar la tarjeta. Este es el socket de la tarjeta, ahí va a ir la tarjeta, ¿ya? Entonces vamos a ir a ver los módulos. Ahí está. Está apagada. Y le vamos a instalar también la tarjeta CGE. Así que la toman y la arrastran y la instalan. Y ahí quedaría con la tarjeta. Ahí está nuestra placa Raspberry. Ahí está la Raspberry Pi, chiquillos, ¿ven? Perfecto. Ahí está el adaptador de energía, la pueden apagar y ponerle energía. ¿Ven? Después le encienden y ya tendríamos los 4 dispositivos con tarjetas del mismo tipo. Eso me indica que no importa el tipo de equipo computacional, todos van a navegar a la misma velocidad, ¿cierto? Todos tienen el mismo tipo de tarjeta. ¿Ya? De 1 GB de cobre, 1 GB de cobre, aquí 1 GB de cobre y 1 GB de cobre. ¿Ya? Después que ya tenemos listas las tarjetas, en este caso de red, aquí al notebook igual también le puedo poner periféricos adicionales. Hicimos en un principio. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer en las tarjetas, vamos a cambiar su configuración lógica, así que van a entrar a las tarjetas de red, desktop, y van a cambiarla a DHCP. Y ahí parece que la tarjeta es de tipo gigabit, ¿ven? Déjame DHCP. Todas las tarjetas de la impresora,
del notebook. En el caso de la impresora, ahí lo cambian, de TCP. Stop. Y también la Raspberry. Ahí tendríamos todo, ¿cierto? Con tarjeta Gigabit. Entonces, el objetivo nuestro era que en esta oficina nos pidieron, por ejemplo, actualizar las tarjetas de red o cambiar las tarjetas, en este caso, que ya traen incorporadas, por la misma velocidad para que todo sea igual, ¿cierto? Un trabajo que mandarnos a hacer, dentro de un mantenimiento. Ya, esto lo podría conectar a un equipo de 1 giga, ya, con la tarjeta de 1 giga, así que vamos a instalar, por ejemplo, un router doméstico aquí y los conectamos con cable de cobre, todo ello, para que veamos que funciona, ¿ya? Entonces vamos a tomar por aquí en dispositivos wireless, ahí, wireless device. Busquemos el que se llama home router, un router de oficina, y lo vamos a poner por ahí sobre la impresora o sobre el computador. Lo puede tomar y arrastrar. Va a quedar nuestro router, ya, ahí lo vamos a dejar. El home router. Donde tú quieras, por arriba de un equipo, en la mesa, sobre. Yo lo dejé sobre la impresora, ya, donde tú quieras. También tiene una característica, ¿y por qué lo elegimos? Porque hay otro router, tarjetas de red son Ethernet. Entonces yo no cumpliría el objetivo de haberle puesto tarjeta Gigabit a todos los equipos, siendo que el otro router doméstico sus tarjetas son Fastpo. Pero este tiene la particularidad que sus tarjetas son Giga también. De hecho, hagamos la prueba, veamos el otro router para que salgan de esa duda. Miren, lo vamos a eliminar, este. Voy a poner el otro router, que se llama el WRT300N. También es un router Wi-Fi. ¿Ya? Ahí ese router, y fíjense la diferencia, o vamos a ver las tarjetas que tiene. ¿Cómo se llama ese router? WRT300N. Ahí está. Entonces mira, si tú deslizas arriba, te dice las tarjetas que trae. ¿Qué tecnologías son? Ethernet, incluso más lento de lo que esperábamos, son de 10 mega, ¿cierto? Entonces, si tengo ese router y voy a conectar todos mis equipos, en los cuales tengo tarjetas de 1 giga versus Ethernet, estoy desperdiciando, gasté plata, compré tarjetas de red y no le saco el provecho. Entonces, ese router lo descarto, ¿cierto? No me sirve para mi red. Entonces, como no me sirve y no me fijé en ese detalle antes, no está apto para el laboratorio, así que chao. Y ponemos el que sí cumple el objetivo, que es el otro, que se llama Home Router. Estos son integradas. Son integradas, son de fábrica. Y fíjate la diferencia con este, ¿qué tarjetas dice que son? Gigabit. Entonces ahí sí puedo funcionar. Y ahí basta que yo conecte ahora, pues. En los 4 puertos que tengo ahí, Gigabit disponible. Ahí con cable, ¿cierto?, de red, ya voy a poder conectar y voy a lograr una velocidad homogénea en la red y todo a 1 giga dentro de esta oficina. Ahí cumple el objetivo, ¿ya? Entonces hay que preocuparse también de esas características. O sea, antes de haberle puesto las tarjetas, debería haber visto, por ejemplo, qué tarjetas tenía el router, ¿cierto? Sí, qué tarjeta tiene el router, pongo esta. Ya. Cable que vamos a usar, por ejemplo, aquí para que conecten. Seleccionan los cables y cable, el amarillo, el que dice Copper Straight Track, cable derecho. Y ahí conectan cada equipo al router. Por ejemplo, tomo el PC de la Gigabit a una Gigabit cualquiera que tenga. Y así voy. Después la impresora, de la tarjeta de red a un puerto disponible. Después el notebook, lo mismo.
Y por último, la Raspberry. Ahí está, Gigabit. Gigabit. En el último llega el cero próximo. Da lo mismo cual sea. Y ahí tendríamos todo conectado por Gigabit. Entonces la experiencia real de velocidad sería todo un giga, ¿cierto? Hacia la impresora, del PC al notebook, la Raspberry, todo sería estandarizado. Entonces si hubiésemos usado el otro equipo, no nos servía el cambio que hicimos de tarjeta. ¿Vale? Y ahí ya tenemos una red un poquito más, ¿cierto? Más veloz. Raspberry, notebook, impresora y PC. ¿Estamos, chiquillos?